El tema que abordará el video de hoy es personas morales en el derecho fiscal. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Los subtemas a tratar son 1. Obligaciones de las personas morales y facultades de la autoridad fiscal. 2. Ingresos acumulables. 3. Deducciones autorizadas. 4. Determinación del resultado. 3.1. Obligaciones de las personas morales y facultades de la autoridad fiscal. Personas morales. Las personas morales están obligadas a presentar el ISR, Impuesto sobre la Renta, al igual que cuentan con disposiciones generales, que está conformada de la siguiente manera. Tasa del impuesto está determinada por el 30% del que se obtiene del resultado fiscal. El resultado fiscal se adquiere del total de ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas. El resultado final se presenta hasta los 3 meses siguientes del año completado de todas las actividades fiscales. Facultades de la autoridad fiscal. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otras. Requerir a los contribuyentes responsables. Practicar visitas a los contribuyentes. Revisar dictámenes y operaciones ajenos. Practicar avalúos y verificación fiscal de bienes. Ingresos acumulables. Son las percepciones obtenidas por las personas morales y que la ley del impuesto sobre la renta considera como objeto de este impuesto. A la hora de hacer una declaración anual de ISR, es clave verificar qué tipo de ingresos obtuvieron en el ejercicio y si son acumulables o no, de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta. Para resumir en pocas palabras, el ingreso fiscal del ISR es la suma algebraica del consumo de una persona más la acumulación o el cambio de valor de su patrimonio durante un periodo determinado. No obstante, tiene muchas más variantes que solo eso. Es clave ver que las disposiciones fiscales, y más específicamente dentro de la ley del ISR, se pueden ver cuáles se consideran ingresos acumulables, no acumulables y no ingresos, entre los que se encuentran los ingresos acumulables, los cuales son 1. Ingresos en efectivo, bienes, servicios, crédito y otros. 2. Ajuste anual por inflación acumulable. 3. Ingresos de establecimiento en el extranjero. 4. Ingresos estimados por la autoridad. 5. Ganancias derivadas de transmisión de propiedades de bienes por pagos en especie. 6. Mejoras en beneficio del arrendador. 7. Ganancia derivada de la enajenación de activos fijos, terrenos, títulos valor, partes sociales o aportaciones de participación patrimonial. 8. Ganancia de fusión o escisión de sociedades y en reducción de capital. 9. Recuperación de crédito incobrables. 10. Recuperación de pérdidas por seguros y fianzas. 11. Indemnización de seguros de hombre clave. 12. Gastos a favor de terceros sin comprobación. Ingresos no acumulables, los cuales son 1. Remesas de oficina central. 2. Dividendos percibidos de otras personas morales residentes en México. 3. Cuando la deuda perdonada es mayor a la pérdida, la diferencia es un ingreso no acumulable. No ingresos. 1. Aumento de capital. 2. Pago de la pérdida por accionistas. 3. Primas por la colocación de acciones. En base a lo visto anteriormente, ahora podemos analizar en detalle el procedimiento para la determinación del ISR y ubicar en qué parte se encuentran los ingresos acumulables. Cálculo. Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos pérdidas fiscales menos anticipos de rendimiento de sociedades y asociaciones civiles igual a resultado fiscal por tasa de impuesto 30% igual a ISR determinado menos reducciones igual a ISR del ejercicio, menos pagos provisionales igual a ISR a pagar. ¿Cuándo se produce la acumulación de ingresos? Es fundamental conocer en qué momento se produce la acumulación de los ingresos en el caso de personas morales, es decir, cómo se llegará a la totalidad de los ingresos que tengan en el ejercicio, es decir, los ingresos acumulados. En este sentido, debemos apreciar que si se trata de enajenación de bienes o prestación de servicios, se acumularán ingresos cuando se produzcan alguna de las siguientes situaciones.
se expide el comprobante, se envíe o entregue materialmente, se cobre o sea exigible total o parcialmente. Para efectos del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, lo que suceda primero, se cobre en total o parcialmente. Cuando las contraprestaciones sean exigibles, se expida el comprobante de pago. ¿Qué ingresos se consideran como acumulables? En base a lo indicado en la ley del ICR, en su artículo 16 vemos que se consideran ingresos acumulables, entre otros, la totalidad de los ingresos en efectivo, bienes, servicios, crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio las personas morales residentes en el país, incluidos los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. Allí, como ya vimos el listado anterior, también se incluye el ajuste anual por inflación acumulable, así como ingresos determinados de manera presuntiva por las autoridades fiscales, al igual que la ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. También se incluyen a esta suma los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable y la cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. ¿Qué ingresos se consideran como no acumulables? Ya sabiendo qué son los ingresos acumulables, se debe revisar la parte contraria. Con base en la misma ley del ICR, está específica que no serán acumulables para los contribuyentes. 1. La remesa que obtengan las personas morales residentes en el extranjero, de la oficina central de dicha persona moral o de otro establecimiento de su propiedad. 2. Los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México. 3. La diferencia existente, cuando el monto de las deudas perdonadas sea mayor a las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, en caso de contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, según el cual podrán disminuir el monto de las deudas perdonadas, las pérdidas pendientes de disminuir que tengan en el ejercicio en que dichos acreedores les perdonen las deudas citadas. 4. En los casos de fusión o escisión de sociedades, no se considera ingreso acumulable la ganancia derivada de dichos actos cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué ingresos se consideran como no ingresos? Finalmente, vemos que la ley del ICR considera como no ingresos a los siguientes. 1. Aumento de capital. 2. Pago de la pérdida por sus accionistas. 3. Primas obtenidas por la colocación de accionistas que emita la propiedad sociedad. 4. Utilizar el método de participación para evaluar sus acciones. 5. Los ingresos que obtengan con motivo de la reevaluación de sus activos y de su capital. Deducciones autorizadas. Artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes. 1. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. 2. El costo de lo vendido. 3. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 4. Las inversiones. 5. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere el primer párrafo de la fracción 2 de este artículo. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que se establece a la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta ley. Las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso cuando éstas sean a cargo de los trabajadores. Los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste alguno, en el caso de los intereses moratorios, a partir del cuarto mes, se deducirán únicamente los efectivamente pagados. Para estos efectos, se considera que los pagos por intereses moratorios que se realicen con posterioridad al tercer mes siguiente a aquel en el que se incurrió en mora cobren, en primer término, los intereses moratorios devengados en los 3 meses siguientes a aquel en el que se incurrió en mora,
hasta que el monto pagado exceda el monto de los intereses moratorios devengados deducidos correspondientes al último periodo citado. El ajuste anual por inflación que resulte deducible en los términos del artículo 46 de esta ley. Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los términos de la fracción 2 del artículo 110 de esta ley. Y por último tenemos la terminación fiscal. El resultado fiscal es la fracción de los ingresos de una persona moral sobre los cuales el SAT calcula y cobra el ISR correspondiente al ejercicio. Para obtener el resultado fiscal, primero debemos obtener la utilidad fiscal. ¿Cómo se calcula la utilidad fiscal? Según el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la utilidad fiscal se obtiene restando los ingresos acumulables de ejercicio, las deducciones autorizadas y las utilidades pagadas a los trabajadores durante el ejercicio. Esta operación da como resultado positivo o negativo, dependiendo si los ingresos son mayores que los gastos o viceversa. Si es negativo, los gastos son mayores que los ingresos. Decimos que hay una pérdida fiscal. Si es positivo, los ingresos son mayores que los gastos. Entonces hablamos de una utilidad fiscal. Debe pagarse el impuesto sobre la renta únicamente en aquellos casos en los que el resultado fiscal es positivo. Para ello se realiza la siguiente fórmula. Utilidad fiscal del ejercicio más reducción inmediata más anticipos y rendimientos entre ingresos nominales. ¿Cómo obtengo el resultado fiscal? A la utilidad fiscal debemos restar las pérdidas fiscales de los ejercicios anteriores que se hayan aplicado hasta el momento. El resultado de esta operación es la base sobre la cual el fisco puede calcular y cobrar el ISR correspondiente al ejercicio. La fórmula para obtener el resultado fiscal de una persona moral es la siguiente: ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos utilidades pagadas a los trabajadores es igual al resultado fiscal. Al resultado fiscal obtenido en el ejercicio se le aplicará la tasa del 30%. El impuesto del ejercicio se pagará mediante la declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha que se termine el ejercicio fiscal. Si el video te gustó, recuerda dejar tu like y compartirlo con tus amigos para que nosotros podamos seguir trayendo contenido similar a esta plataforma.